Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Pablo Rojo para analizar las perspectivas de la economía para este 2016. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la No, invitación. gracias a vos por venir. Bueno, Pablo, ¿qué estás esperando en materia, por ejemplo, de nivel de actividad para este 2016? Yo creo que como están dadas las cosas podemos esperar en un escenario optimista, tener algunos primeros meses del año achatados o con leves bajas y por ahí un repunte a partir del segundo semestre. Ese es un escenario optimista, pero a mi juicio bastante plausible. Es cierto que el gobierno debe evitar algunos errores o algunas trampas que se plantean, y yo creo que si lo hace podemos tener una segunda mitad del año bastante buena. ¿A qué te referís, Pablo, con estas trampas que se plantean? Bueno, yo creo que el primer peligro que corre el gobierno de alguna manera es enamorarse de la política monetaria como instrumento único de lucha contra la inflación. Entonces empezar a abusar de la suba de tasas de interés o de las restricciones a la liquidez para combatir la inflación. Creo que debe tener en ese sentido una política más robusta, que tenga un componente monetario, un componente de política de ingresos, un componente fiscal, porque esa es la única manera de evitar que la política monetaria se convierta en dominante y que genere los efectos que todos conocemos. Aumento de las tasas de interés, contracción del nivel de actividad, problemas en la cadena de pagos, restricción del crédito. La economía argentina, las empresas están muy frágiles desde el punto de vista financiero, porque venimos de años que han sido bastante malos. Entonces, cualquier situación de mínimo estrés en el plano monetario o en el plano financiero puede generar muchos más problemas que los que imaginamos. Entonces, creo que ahí hay un riesgo y el gobierno debe conjurar ese riesgo de enamorarse de un solo instrumento. Yo creo que no lo van a hacer, pero bueno, lo planteo, me parece que es un tema importante. Vos justamente mencionás, ¿no?, el tema de la inflación. ¿Tenés alguna expectativa en materia inflacionaria para este año? Bueno, si el gobierno lleva adelante un programa fiscal razonable, no muy agresivo, pero que comprenda, bueno, obviamente sacarse de encima miles de ñoquis que están ahí simplemente para militar en el Estado y que no cumplen ninguna función, como veo que empezó a hacerse. Y por otro lado, hay un programa de mediano y largo plazo de revisión seria de los subsidios. Creo que eso va a aportar una reducción significativa del gasto. ¿Tiene Pablo las herramientas legales para hacer una reducción importante del plantel de empleado del Estado, para hacer una reforma del Estado seria en el gobierno? Depende de las circunstancias. En muchos casos se trata de personal contratado, cuyo caso entiendo que es relativamente fácil la reducción de plantas. Cuando se trata de personal de planta permanente tienen que tomar otros recaudos legales. De todas maneras, me parece que es una línea de trabajo importante, porque si la Argentina tiene hoy un nivel de gasto público extraordinariamente alto y un nivel de prestaciones de servicios públicos y de inversión pública muy bajo. Entonces, de alguna manera hay que romper ese círculo vicioso. La Argentina no debe reducir su gasto público, pero sí debe reducir su gasto público improductivo y volcar el gasto público improductivo a obras de infraestructura, a servicios públicos genuinos y verdaderos. Por eso me parece que es muy importante ese tema y eso tiene efectos antiinflacionarios. Mejorar el sistema de transporte, bajar los costos de nuestra infraestructura, mejorar el sistema de rutas y de ferrocarriles, sobre todo de transporte de cargas, abaratar los costos del flete en Argentina, son elementos claramente antiinflacionarios y favorables a la competitividad. O sea que si logra avanzar, ¿no?, en estas cuestiones, decías, ¿qué nivel de inflación esperás para este 2016? Yo creo que el nivel que se está barajando, digamos, en gran parte de los estudios económicos, que es un nivel de entre 25 y 30%, podría ser un nivel realista para este año. Depende, por supuesto, de algunos factores, como la marcha, por ejemplo, y las características que tome el proceso de supresión de los subsidios. Si los subsidios se suprimen más rápidamente, obviamente el impacto en precios es menor. Cómo se distribuye esa carga también va a tener una traducción inflacionaria distinta, pero yo entiendo que dentro de ese rango es posible. ¿Lo ves al gobierno cumpliendo, no? Porque, bueno, estás hablando de una inflación en torno al 25-30% para este 2016. El gobierno hizo, ¿no?, su promesa de campaña de reducir, ¿no?, la inflación a un dígito a lo largo de su gestión.
¿Crees que se va a poder lograr este objetivo? ¿Lo ves como algo alcanzable en un país como el nuestro? Bueno, con los 7, 8 puntos de déficit fiscal que hoy tiene la Argentina, es imposible tener una tasa de inflación, incluso te diría menor al 25%. Yo creo que lo que gobierna en el largo plazo la tasa de inflación de una economía es finalmente el equilibrio o no de sus cuentas públicas. La Argentina podría perfectamente, en un mundo como el actual, financiar sin mayores distorsiones un déficit fiscal del orden del 2,5%, sin generar atraso cambiario y sin generar problemas estructurales de fondo. Es decir, que si en 3 o 4 años la Argentina va hacia un déficit fiscal de 2,5 puntos del producto, es probable que en ese mismo momento también tengamos tasas de inflación civilizadas. Ahora, pasar de 8 puntos de déficit fiscal, como dejó la anterior administración, a 2,5 puntos, requiere un trabajo de varios años, salvo que se adopten políticas muy de shocks, que creo que este gobierno ha descartado totalmente y que no cuentan tampoco con consenso en la sociedad, ¿no? Pues por eso, o sea que es clave en tu percepción la lucha contra el déficit fiscal, ¿no? Para cumplir el objetivo. Creo que de reducción de la inflación. política monetaria como instrumento antiinflacionario se agota bastante rápido y termina generando efectos después mucho peores que la inflación misma. Creo que la política de ingresos, que es muy importante, es decir, que vayan convergiendo las expectativas de las paritarias, de los formadores de precios en torno a ciertos valores, solamente se consolida si ven que desde el punto de vista fiscal hay también un camino recorrido. Si no hay un camino, una orientación en materia fiscal, yo creo que las expectativas de alguna manera empiezan a diverger e empiezan Que hay como una idea de que también hay que mostrar un esfuerzo, ¿no? De parte del Estado para que los trabajadores también estén dispuestos a dar su parte, ¿no? A Por asumir supuesto, la gente sacrificio, ¿no? está dispuesta a acompañar siempre y cuando vea que el Estado, que es el principal agente económico, hace también un esfuerzo y marca una línea. Yo creo que eso va a ser uno de los elementos decisivos en los próximos años. ¿Crees que se va a poder alcanzar alguna referencia que sea aceptable para las partes en las negociaciones salariales que se vienen en las próximas semanas? Sí, yo creo que sí. No sé si en esta primera negociación salarial va a haber disparidades, hay gremios que tienen mucha mayor capacidad de negociación que otros, todavía esos problemas de disimetrías de poder de negociación están muy presentes, obviamente no es el mismo el poder de negociación que tienen los camioneros o que tienen los maestros o que tienen los empleados de subte, que los que tienen gremios, digamos, que no tienen una actividad tan crítica, entonces eso genera fuertes distorsiones en las negociaciones. A menudo le prestamos más atención a las declaraciones de los dirigentes gremiales que tienen justamente esas capacidades extraordinarias y no prestamos atención a otros fenómenos que son tal vez económicamente más relevantes. Entonces, no creo que todos quedemos satisfechos de estas negociaciones salariales, pero bueno, van a ser las primeras y en este proceso que va a llevar varios años para abatir la inflación, las expectativas irán ajustándose paso a paso, ¿no? Bueno, y algo ya dijiste, ¿no? A lo largo de esta charla, pero bueno, como para redondear un poco la idea, ¿crees que el nuevo gobierno va a lograr articular a lo largo de este 2016 un esquema que brinde las condiciones para que la economía argentina vuelva a crecer después de estos 4 años de estancamiento? Yo creo que sí, creo que están tomando todos los pasos necesarios para eso, creo que el gobierno da muestra de autoridad y de capacidad para decidir sobre temas a veces muy espinosos, en plazos muy cortos, y me da la impresión de que la sociedad argentina también está de alguna manera ansiosa por retomar la senda del crecimiento. Me parece que se está produciendo desde ese punto de vista un vuelco de expectativas que necesita consolidarse en el curso de los meses. Soy optimista con respecto a la inversión extranjera. Creo que la Argentina está de alguna manera marcando el paso de un cambio importante que se viene en Latinoamérica. Está claro que los procesos populistas que dominaron hasta ahora están absolutamente agotados y en plena crisis. Es el caso de Brasil y mucho más evidentemente es el caso de Venezuela. Y nuestro cambio político desde ese punto de vista fue muy oportuno, porque de alguna manera la Argentina marcó punta en ese sentido. Y eso va a tener un correlato. La Argentina puede ser un foco de atracción de inversiones significativo. Bueno, Pablo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos entonces con el análisis de Pablo Rojo sobre algunos de los principales
puntos que tenemos por delante a lo largo de estos 12 meses, que presentan importantes desafíos en materia económica. Y nos reencontramos aquí en Metro en los próximos días.